la tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias al Señor. Dios le bendiga. Quisiera compartir en esta noche un texto que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Solo 3 versículos de Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el verso 10 hasta el verso 12. Dice así la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Verso 12 nuevamente: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Administraban las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Oramos. Hay algo interesante aquí que yo quisiera compartir con ustedes, si pudiera a nosotros sernos de bendición. Es muy curioso lo que el apóstol Pedro dice, la forma que lo dice. Y si pudiera ser así, no sería una curiosidad nada más de la Biblia o un hecho curioso. Ha habido estudiantes que se han dedicado a buscar curiosidades bíblicas, ¿no es cierto?, y distintas cosas que puedan llamar la atención. No es mi motivo en esta noche, sino si es una verdad, como decíamos, de la palabra de Dios, no solo va a estar en un rinconcito, sino va a estar en muchos lugares, y será una verdad que estará, por supuesto, en las Escrituras, en la historia y en la revelación. Entonces, aquí el apóstol Pedro está diciendo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En esta noche quisiera compartir con ustedes brevemente, lo más breve que pudiera ser, cosas que anhelan mirar los ángeles. La palabra de Dios habla de cosas que anhelan mirar los ángeles. Entonces, aquí el apóstol Pedro y en otras escrituras más, se habla de estas cosas, que eran muy importantes. El contexto nos dice así. En el verso 10 el apóstol Pedro dice: los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros.
La gracia destinada a nosotros, hermanos, tuvo lugar en este tiempo, en la dispensación o en el tiempo del Nuevo Testamento. Ellos en el Antiguo Testamento vivían en las sombras de la ley y la vida espiritual era muy distinta que lo que es ahora. Pero aún así todo se preanunciaba y se hablaba de una gracia venidera. Ya el profeta Jeremías había anunciado que Dios iba a hacer un nuevo pacto con el pueblo, que ya no iba a escribir su ley en tablas de piedra, sino que iba a escribirla en las tablas del corazón. Estaba preanunciado un nuevo pacto, y como lo expone el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, ¿no es cierto? El nuevo pacto, cuando llegara, iba a hacer fenecer el viejo pacto, y lo que envejece está destinado a morir. Entonces, el Nuevo Testamento abre una instancia tremenda. Es conocido como el periodo o dispensación de gracia. Y la palabra gracia significa favor inmerecido. Estamos alcanzando todas estas cosas porque absolutamente es un favor inmerecido. La dispensación de la ley era: haces estas cosas y vivirás. Si no haces estas cosas, morirás. Pero la dispensación de gracia es absolutamente un favor inmerecido, porque estamos obteniendo bendiciones, porque estamos en una dispensación de gracia. Entonces los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia destinada a nosotros, no al pueblo de Israel, sino destinada a nosotros. Y entonces profetizaron, y a la vez que profetizaron ellos, inquirieron y diligentemente indagaron. Estas cosas que ellos estaban anunciando, empezaron a indagarlas, a escudriñarlas, y diligentemente, ¿no es cierto? Esto les empezó a inquietar, dice la palabra de Dios, a ellos, para escudriñar acerca de esta salvación. Amén. Entonces los profetas, aunque estaban profetizando, estaban indagando, ¿no es cierto? Y estaban viendo acerca de esta salvación. ¿Por qué? Porque Isaías, porque Jeremías, porque Ezequiel, porque Daniel, porque los profetas menores, cada uno en su tiempo, ¿no es cierto? Y a medida que la palabra de Dios venía a ellos, estaban ellos profetizando de cosas del presente, pero también una porción de su mensaje era para cosas hacia el futuro, para este periodo de gracias y para esta gran salvación. Y ellos indagaron diligentemente a esta salvación, y entonces comenzaron a escudriñar. Verso 11, empezaron a escudriñar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos empezaron a indagar, a ver, ¿cuándo sería este tiempo de gracia? ¿Cuándo sería y cómo tomaría lugar esta gran salvación? Amén. ¿Y qué persona llevaría a cabo esta obra de gracia y de redención? Aún el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, dice, y de antemano iban anunciando los sufrimientos y los padecimientos del Cristo. Amén. David en el Salmo 22, ustedes saben, él empieza a cantar por el Espíritu en el Salmo 22, y si ustedes lo leen, Salmo 22, 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Qué era? ¿Era David, dice el hermano Branham? No, era el Espíritu de Cristo en David. Porque después, ¿no es cierto?, cientos y cientos de años después, cuando el Señor Jesús, que era la persona indicada para traer esta salvación, y era el tiempo preciso para operar esta salvación, cuando estaba clavado en la cruz del Calvario, él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces todas estas cosas estaban preanunciadas de antemano. Y ellos, aunque no sabían, ¿no es cierto?, estaban anunciando de antemano los sufrimientos del Cristo. Isaías 53 iba relatando los padecimientos del siervo sufriente. Otro salmo decía, ¿no es cierto?, que repartieron entre sí sus vestiduras y echaron suertes, ¿no es cierto? Otro salmo decía: el que comía pan conmigo, ¿no es cierto?, fue el que me traicionó y alzó contra mí su calcañar.
y cada uno de los profetas profetizaron de alguna circunstancia y anunciaron los padecimientos del Cristo. Y revela esta escritura que ellos indagaron, que no solo profetizaron, ¿no es cierto?, así hablando por la inspiración, y comunicaron la revelación como si fuera el asna de Balaam, que también habló por inspiración pero no entendió lo que habló. Ellos hablaron por inspiración, comunicaron la revelación, pero quedaron, ¿no es cierto?, pensando ¿qué sería esto? Indagaron, escudriñaron a ver qué tiempo y qué persona era el encargado de llevar a cabo esta gran salvación y llevar gracia no a Israel sino a los gentiles. Los sufrimientos del Cristo, y solamente los sufrimientos del Cristo, no, los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Después de la obra del Calvario, después de los sufrimientos del Cristo, vendría un tiempo glorioso. Abriría una nueva dispensación, ya no llamada ley, sino gracia. Ya no de trato con un pueblo, sino ahora sí con otro pueblo, pero no formado por una nación, sino un pueblo formado por escogidos o por gente llamada de todas las naciones. Tiempo glorioso. Y entonces ellos escudriñaron qué persona, qué tiempo y las glorias que vendrían. Verso 12. Y a esto se les reveló que no para sí mismos, ni aún para su pueblo, que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban. ¿Qué administraban? Cuando profetizaban y hablaban de todas esas cosas. Estaban administrando la palabra de Dios a medida que venía a ellos. Vino a mí palabra de Jehová, y la declaraban. Así dice Jehová, así dice el Señor. Ellos, los profetas, solo eran un reflector de la palabra de Dios. Ministraron la palabra de Dios a través de toda esa dispensación, y a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que las profetizaron, las preanunciaron, y administraban las cosas que ahora, dice, esas cosas que fueron predichas, ahora son anunciadas, o que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Esas cosas estaban allá como un anticipo en el Antiguo Testamento. Fueron prefiguradas, fueron preanunciadas, amén. Pero no eran para ellos, sino para nosotros. Y ahora estas cosas, dice el apóstol Pedro, son anunciadas o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora es tremendo. Todas esas cosas que estuvieron acumuladas, que fueron habladas por los profetas prefiguradamente, anticipadamente y de antemano, y fueron administradas, ¿no es cierto?, no para ellos, sino para nosotros. Ahora estas mismas cosas o son anunciadas, o estas mismas cosas son anunciadas y son predicadas y son traídas y son presentadas por los que os han anunciado el Evangelio. Amén. O por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Amén. Enviado del cielo. La dispensación cambió. Entonces ahora se abre una nueva instancia, y todas estas verdades y todo este plan y propósito de Dios se va a llevar a cabo a través de la predicación del Evangelio. Porque esto va a ser una clave para la nueva dispensación, la predicación del Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dijo Jesús. Agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. La predicación del Evangelio iba a abrir, iba a revelar, iba a movilizar lo que Pedro llamó esas cosas que ya los profetas
prefiguraban y preanunciaban, no para ellos, sino para nosotros. Entonces encontramos nuestro evangelio en el Antiguo Testamento, en sombra, prefigurado, adelantado y anticipado, amén, porque no era para ellos, era para nosotros, era gracia y era salvación. Gloria al Señor. Y ahora esto se ha ampliado, se ha abierto, se ha desarrollado de una manera tremenda. Amén. ¿Por quién? Por los que nos han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y esa operación, este evangelio siendo predicado y desarrollando todas esas cosas, el Espíritu Santo metiéndose nuevamente en carne humana para predicar el evangelio y abrir estas cosas, el apóstol Pedro dice, esas cosas anhelan mirar a los ángeles. Desean ardientemente el anhelo, el deseo. Ellos no comen comida natural. Ellos no tienen diversiones. Ellos no tienen pasatiempos. ¿Amén? Los ángeles de Dios no comen comida natural, no tienen pasatiempos, no tienen juegos, no tienen placeres carnales. Amén. Pero hay un deseo en ellos. Son seres espirituales y aman las cosas espirituales. Ellos necesitan también ser alimentados por conocer el misterio de la voluntad de Dios. Amén. Y ellos anhelan mirar en estas cosas. Para ellos esto es pan de ángeles. Es miel de la roca. Ahora escuchen. No solo es una verdad así nomás. Estas cosas que dice Pedro son para nosotros. Las hablaron los profetas del Antiguo Testamento y en medio del pueblo de Israel, pero no eran ni para los profetas del Antiguo Testamento ni para el pueblo de Israel. Estas cosas ahora vienen a la iglesia y son anunciadas a los creyentes por los que les predican el evangelio por el Espíritu Santo venido del cielo, y aún anhelan mirar a los ángeles. Pero estas cosas son para nosotros y son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Vamos a ver otra escritura más. Efesios. Hasta ahí está claro. Ahora es muy importante entonces poder oír estas cosas. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de esto. Efesios capítulo 3. Cosas que anhelan mirar los ángeles es el pensamiento en esta noche. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Recuérdanlo, cosas que anhelan mirar los ángeles. Efesios 3. Verso 3 para adelante. No lo vamos a leer todo, del 3 al 11. Vamos a ir versículo por versículo, para no leerlo dos veces. Entonces está hablando de que este evangelio, hermanos, tienen ahí, ¿no es cierto? Efesios 3. Bueno, entonces estamos entendiendo que el evangelio es un mensaje que estuvo ya prefigurado en el Antiguo Testamento y que fueron cosas tan importantes que movieron a los profetas a indagar, escudriñar, inquirir qué persona, qué tiempo tomaría lugar esta gran salvación y esta gracia destinada a nosotros. Entonces el apóstol Pablo explica aquí que todo esto era un misterio que estaba escondido en el seno de Dios. El misterio del evangelio, el misterio de Cristo. Verso 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que los profetas indagaron y querían conocer el misterio, pero a ellos ¿qué les fue revelado? Que no era para ellos, sino para nosotros. Las cosas
que ahora se están anunciando, dice Pedro. Y Pedro seguramente tenía en mente cuando estaba diciendo, ahora esas cosas que los profetas no inquirieron y buscaron y no se les reveló, sino que era para nosotros, estas cosas ahora le están siendo anunciadas, tiempo presente cuando Pedro escribe. Por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo venido del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y el apóstol Pedro estaría pensando en Pablo seguramente. Porque Pablo dice, por revelación me fue declarado el misterio. El primer vaso receptor que recibe la comunicación del misterio del Evangelio fue el apóstol Pablo. Amén. Fue el primer mensajero a la iglesia gentil. Entonces, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ya sabemos eso. Verso 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si ustedes leen, dice Pablo, lo que yo escribí, mis cartas, podrán entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron este conocimiento en el misterio de Cristo. Buscaron, ¿no es cierto?, indagaron, buscaron la miel de la roca, pero dijo, no es para ustedes. Amén. Es para nosotros. Y ahora se están anunciando. La miel de la roca está fluyendo, dice Pedro. Y leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. En el mismo hilo de Pedro dice, misterio que en otras generaciones, Antiguo Testamento, tiempos de los profetas, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Estas cosas no se dieron a conocer en otras generaciones. Anhelan mirar los ángeles y han sido reservadas pura y exclusivamente para nosotros. Así dice la Escritura. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el misterio fue revelado y fue dado a conocer a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6 explica cuál era este misterio del Evangelio, en qué iba a consistir. Dice que los gentiles, era un gran misterio para Israel, ellos ni imaginaban esto, hasta el día de hoy, ellos no pueden creer esto, pero un misterio, que los gentiles, que las otras naciones, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, el Mesías, por medio del Evangelio. O sea, que Dios tenía un plan, un propósito oculto, el misterio que estuvo oculto por generaciones y por los siglos, desde antes de la fundación del mundo, fue desenvuelto en estos postreros tiempos. El apóstol dice entonces que de las naciones Dios iba a tener un cuerpo, iba a formar un pueblo que iba a ser llamado el cuerpo de Cristo. En otras porciones dice la iglesia. Y serían copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, solamente por medio del Evangelio. Iba a agradar a Dios, o agradó a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Iba a ir el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura, para obtener el cuerpo de Cristo. Entonces, era un misterio. Y el verso 7 dice, de lo cual, del Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Entonces dice, a la vez de esto, Él me constituyó ministro del Evangelio. Verso 8 dice, a mí que soy el más pequeño de los santos,
me fue dada esta gracia. ¿Ven cómo lo explica él? Me fue dada esta gracia de anunciar cosas que se os anuncian, las cosas que no eran para ellos, pero que ahora se os anuncian. A mí se me ha sido dada la gracia de anunciar entre los gentiles, no judíos, entre los gentiles de todas las naciones, el evangelio de las inescrutables, inescrutables quiere decir desconocidas, insondables, misteriosas, inalcanzables al conocimiento humano, inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Comunicarlas por el evangelio, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles podían estar: vamos Pablo, un poco más, no te quedes. Entonces Pablo estaba cansado, ese día no iba a predicar, y los ángeles todos, cientos y cientos de ángeles: vamos Pablo, otra vez, explica el misterio, explica el misterio. Porque a mí me fue dada la gracia, dice, de ministrar las riquezas inescrutables de Cristo, verso 9, y de aclarar, escuchen bien, a todos. ¡Qué tremendo! De aclarar a todos cuál sea la dispensación, qué tiempo y qué persona. Indagaban, escudriñaban: ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuál será la persona? ¿Cómo serán las cosas? A mí me fue dada la gracia de declarar estas cosas y de explicarles a todos, para atrás, para adelante, para arriba y para abajo, para los costados, al incrédulo, al creyente, al pueblo de Dios, al cielo y al infierno. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Nadie lo conocía, ni los ángeles, ni los demonios, ni los hombres, ni los sabios, ni aún los profetas del Antiguo Testamento. Pero me fue dada la gracia de declarar a todos estas inescrutables riquezas por el evangelio. En el evangelio está todo esto. Y de aclarar, no complicar, no enredar, amén, de aclarar, hacerlo bien claro, tanto que el cielo entenderá y el infierno también entenderá, el creyente entenderá y el incrédulo entenderá. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Desde los siglos en Dios había un misterio escondido. Amén. Había un misterio escondido, y me fue dada la comisión por el don de la gracia del Señor de aclarar este misterio. Escuchen bien. Que creó, o sea, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es decir, desde antes de la fundación del mundo estaba escondido esto. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, el misterio de Dios, o sea, su plan, lo que Él pensó, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Amén. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Apóstol está revelando que este era un propósito eterno. Al abrir estas cosas, al traer estas cosas a la luz, cosas que administraron de antemano, ¿no? Cosas que administraron de antemano, no para ellos, sino para nosotros, que llegan a través de los que han anunciado el Evangelio por el Espíritu Santo, de la cual Pablo fue uno de ellos, el primero, siendo el más pequeño de los apóstoles. Comunicó por primera vez, desenvolvió el misterio del Evangelio, a través del Evangelio,
del plan y propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y de aclarar a todos y de comunicar y dar a conocer, este es el énfasis en el verso 10, que la multiforme gracia de Dios, en su propósito, Dios quería comunicar de su sabiduría y de su plan, dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en lugares celestiales. ¿Cómo no van a hacer cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles? Porque no se les fue dado a conocer, sino que en el propósito eterno de Dios y en la multiforme sabiduría de Dios y en su soberanía y su voluntad, Él quiso comunicar o revelar estas cosas en su tiempo, ¿no es cierto? Porque estas cosas no eran para los profetas del Antiguo Testamento, entonces no lo iba a revelar por los profetas del Antiguo Testamento, aunque ellos prefiguraron. No eran para Israel, eran para la iglesia. Entonces, como eran para nosotros esta gracia, esta redención y esta salvación, y fue comunicada a nosotros por el Evangelio, amén, ahora nosotros hemos recibido, y a través de la iglesia esto será comunicado también, dice, y dado a conocer a los principados y a las potestades. Amén. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Nosotros pensamos y suponemos que los principados, las potestades, los ángeles buenos y los ángeles malos, los ángeles leales y los ángeles caídos, conocen todas las cosas. La Biblia dice que no es así. Amén. Que ellos han tenido un conocimiento limitado del programa de Dios. Que aún los profetas del Antiguo Testamento inquirieron, que aún los ángeles inquirieron. Amén. Amén. Pero que en el programa o propósito eterno de Dios estaba el ser dado a conocer estas cosas por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Amén. Hay principados y potestades, hay tronos y hay dominios, hay ángeles buenos y ángeles malos. Amén. Hay ángeles leales que mantuvieron su lugar y ángeles caídos. Pero la expresión cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles es tremenda. Cosas que anhelan mirar los ángeles, porque en el Evangelio hay algo que va desenvolviéndose progresivamente. Vamos a ver un poco más en la revelación. Dios revelado en simplicidad. Abre la serie de los 7 sellos, hermano Abraham, con un mensaje llamado Dios ocultado y revelado en simplicidad. Dios estuvo ocultado por muchas generaciones, pero luego fue revelado. Y fue revelado en simplicidad. Página 24 de Dios revelado en simplicidad dice: ¿ve usted cómo Él obra siempre en simplicidad? Dios allá en el principio pudo haber ordenado que el sol o el viento o algún ángel predicara el Evangelio. Dios pudo haberlo ordenado. Amén. Para predicar el Evangelio un ángel tendría que haberlo recibido primero, ser ungido, inspirado, se le tendría que haber revelado, y luego lo que él recibió lo comunica. Amén. Porque no era solo predicar como el asna de Balaam. Ellos tenían que recibir primeramente. Nos fue revelado por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y comunicaron la revelación por el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo venido del cielo. Y si un ángel materializado, podía haber mandado ángeles que se materializaran y predicar el Evangelio, tendrían que haber recibido el conocimiento de estas cosas. Dios lo podía haber ordenado en el principio, que el sol, el viento o algún ángel predicara el Evangelio. Pero Él mejor ordenó al hombre para ese propósito. Y Él nunca cambia. Él nunca ordenó las denominaciones ni tampoco grupos de hombres. Noten, pero ordenó que el hombre predicara el Evangelio.
Amén. Los que os anuncian estas cosas por la predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo venido del cielo, cosas que anhelan mirar los ángeles. No ordenó máquinas, ni sistemas mecánicos, ni seres angelicales, dice, sino que ordenó al hombre para traer el Evangelio. Y la expresión del profeta es esta: ¿qué Dios tenemos nosotros? En signo de admiración o exclamación. ¿Qué Dios tenemos nosotros? Desarrollándose en simplicidad. Entonces, hermano Branham está diciendo así, que esta comisión fue dada al hombre de predicar el Evangelio, y a la vez está diciendo Dios desenrollándose en simplicidad. Amén. Amén. Entre el apóstol Pablo, entre el apóstol Pedro y entre el hermano Branham hay un hilo conductor en cuanto a la revelación de la palabra. Ellos sabían cuál era la vía, cómo se recibía esta palabra, por los canales que seguía y cómo llegaba a toda criatura. Ellos vieron el camino, el programa de Dios, porque fueron hombres, ¿no es cierto?, por el don de la gracia que le fue dada, tanto el apóstol Pablo como el hermano Branham, de abrir misterios, de comunicarlos. Tenía que ser en la primera edad y en la última, porque la primera edad abrió estas cosas, pero para la última estaban nuevamente entenebrecidas. La expresión es esta: que Dios tenemos nosotros desarrollándose en simplicidad. En Efesios 3, que hemos leído, por lo menos se van a ver 4 cosas. Noten bien, les quede claro, por lo menos en esta noche, el motivo de reflexión, cosas que anhelan mirar los ángeles. Uno por lo menos se ve acá, en el verso 6, que Dios tenía en su propósito eterno. Según el verso 11 era un propósito eterno, y el verso 6 comunica que uno de esos propósitos o de objetivos a cumplir de ese propósito eterno era que los gentiles puedan ser coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Amén. O sea, que Él de todas las naciones iba a formar un cuerpo. A través de la dispensación del misterio, a través de 2000 años, iba a formar un cuerpo de creyentes. Amén. Verso 8 nos muestra una segunda cosa en este propósito: de que a través del Evangelio sería anunciado entre los gentiles. Amén. Este plan. Ahora, ¿a dónde nos llevaría todo esto? A que el Evangelio es algo más de lo que pensamos. Amén. Venga a la iglesia, Cristo sana, te soluciona los problemas. Es algo más que eso. Eso incluye todo eso, ¿no es cierto? Las riquezas, ¿no es cierto?, inescrutables de Cristo, incluye esas bendiciones. Pero estamos viendo que es algo más. Este Evangelio se iba a ir entre todas las gentes. Iba a alcanzar, solo Dios sabe cómo, hasta la última criatura. Se iba a ir por todo el mundo, iba a ir a toda criatura. Entonces, porque era un propósito eterno de Dios. ¿Correcto? Entonces, anunciar entre los gentiles el Evangelio, esta gran salvación, esta gracia, este programa de redención. Amén. De que en Cristo los gentiles somos levantados de la nada a ser el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Era un gran misterio. En el corazón de Dios estaba oculto. El hermano Branham dice: estaba Israel y todo era Israel, Dios tratando con Israel, pero Dios tenía un arma secreta, un plan secreto. Era la iglesia, la novia de las 7 edades.
Era la redención, era el rescate, era todo esto. Era tratar en las sombras con Noemí, ¿no es cierto? Redimirla, rescatarla. Pero al redimir, rescatar a Noemí, rescató a Ruth. Era el propósito escondido. Noemí era Israel, pero Ruth era el cuerpo de creyente, la novia gentil, formada por los santos de las 7 edades de la iglesia. Dios lo tenía escondido, pero lo reveló. Y solo por el Evangelio se iba a ir a todas las naciones y a toda criatura, en cada nación, en cada tiempo y en cada edad, hasta alcanzar a todos los que tenía que alcanzar. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Como el relámpago iba a ir el Evangelio, esquivando aquí, hasta tocar al creyente y dar testimonio también al incrédulo. Y será predicado este Evangelio a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. A todas las naciones, a todas las gentes, aún para testimonio, y entonces vendrá el fin. Amén. Los gentiles como un cuerpo místico, como un pueblo formado de todas las naciones y de 7 periodos diferentes de tiempo. Era un misterio. Y esto se iba a conseguir a través de anunciar el Evangelio, no por otros medios. Hermano Branham dice, pero no tenemos dinero. El dinero no hace la obra de Dios. La obra de Dios no se hace con dinero. ¿Agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación? El dinero podía ser una bendición, siempre y cuando ayude a ese motivo, pero no comprometer al mensaje puro y original del Evangelio con el dinero. Amén. Todo el dinero que se coloque para la causa, dice, será bienvenido mientras vaya, ¿no es cierto?, como vagones detrás de la máquina del Evangelio. Sí, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 2 propósitos definidos: formar su pueblo a través de la predicación del Evangelio. Pero también, el verso 9, tanto como el verso 10, nos muestran que este ministerio de llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, iba a ser para aclarar a todos los hombres el plan de Dios. Amén. ¿Y dónde está Dios? Dios está en su plan. Él no está, Él no aparece. Hay guerras, hay miseria, hay hambre, hay enfermedades. Pasa esto en el mundo. Dios está trabajando en medio de todas esas cosas. Amén. Mientras hay enfermedades, Dios está trabajando, está llevando su Evangelio aún en medio de las enfermedades, mostrando que Jesucristo es un sanador. Amén. Hay derrumbes, hay crisis económicas, amén. La gente sufre por la falta de pan, pero entre medio de todo eso el Evangelio va caminando, mostrando que Dios es un proveedor. Amén. La gente se está perdiendo en disolución, en el pecado, en el barro, amén, en la miseria, pero el Evangelio sigue corriendo y caminando. Cristo es un Salvador. Era el plan de Dios a todos los hombres, pero también paralelamente, mientras se iba desenrollando el Evangelio, mientras se iba desenrollando la iglesia, se iría desenrollando Dios mismo. Amén. La expresión de desenrollarse es como un rollo que está sellado, pero que se abre y empieza a desenrollarse y empieza a revelar el contenido. Amén. El misterio de su voluntad ha sido declarado. Su plan, su programa, su multiforme sabiduría se está abriendo. ¿Qué Dios tenemos? Dios desarrollándose o desenrollándose en simplicidad. El desarrollo del Evangelio, el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del plan de Dios, el desenrollar de Dios mismo. Y entonces el verso 10 dice, no solo a los hombres, sino también a través de la iglesia,
mientras va haciendo su obra en cada edad, en cada tiempo, en cada nación, en cada sazón, mientras la iglesia va desenrollando el propósito y programa de Dios, la multiforme sabiduría de Dios empieza a darse a conocer y empieza a revelarse por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Ellos saben mucho más que tratar de ir a un instituto o tratar de prepararse. Ellos ya saben la Biblia. Satanás conoce la Biblia mejor que nosotros. Amén. Todos los ángeles, principados y potestades conocen cada puntuación, cada jota y cada tilde. Amén. Pero aún el más sabio de los ángeles no puede poner su interpretación a la palabra de Dios. Conocen cada escritura, conocen cada porción de las escrituras, pero tienen que a la fuerza esperar que los acontecimientos tomen lugar, porque Dios es su propio intérprete. Y Dios interpreta su palabra cuando la cumple. Entonces a la fuerza, principados, potestades, ángeles y demonios tuvieron que esperar que la iglesia avanzara, que la iglesia predicara, que la iglesia desenrollara el plan de Dios para ellos conocer un poquito más. No se conformaron con conocer el pergamino o el rollo, ellos querían ver el rollo desenvuelto. ¿Amén? ¿Correcto? Amén. Cualquier ángel, cualquier demonio, cualquier principado, cualquier sabio pudiera inquirir en las escrituras y ver en ellas y decir, ya conozco. Pero hasta que eso realmente no se desenrolle y llegue a cumplimiento, no conocían nada. Amén. Decía el rollo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Los ángeles dijeron, puede ser espiritual, puede ser que esté hablando de Israel, que la nación de Israel salga el Mesías. Es simbólico, la Virgen hija de Sión, debe ser así. Los principados también, los sabios también, los fariseos también, los escribas también. Pero cuando Dios vino a la escena, no fue así, fue literal el cumplimiento. Amén. Y los ángeles, extasiados y maravillados, bajaron a Belén diciendo, gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz para con los hombres. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Bueno, dice, ahí estaba Isaías 43. Decía, voz que clama del desierto, aparejad el camino del Señor. Todo monte se ha bajado y todo valle se ha alzado. Los montes saltarán como corderitos, dice. Entonces ellos pensaban una gran cosa que vendría. Pusieron una interpretación así, otra así, pero todos estaban mirando. Pero cuando eso se desenrolló, cuando vino el tiempo del cumplimiento, apareció Juan el Bautista en el río Jordán, proclamando, ¿no es cierto?, el aparejamiento del pueblo. Y ese fue el cumplimiento. Los ángeles anhelaban mirar esas cosas, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, encontramos esto, que se iban a comunicar las verdades y el propósito de Dios a los principados y las potestades. Esto era el propósito eterno de Dios, comunicar y dar a conocer su plan. Dar a conocer su plan a los principados y potestades a través de la iglesia. Amén. Entonces, estos ángeles, estos principados y estas potestades no iban a conocer este misterio o esta revelación de manera repentina o por una revelación repentina, sino que ellos tendrían que esperar el desarrollo en la iglesia del programa de Dios, que según entendemos al llegar al tiempo del fin, fraccionó su plan en 7 edades de la iglesia. Entonces, pacientemente los ángeles tuvieron que esperar, edad tras edad, y mirar estas cosas como tomaban lugar. Amén. Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a ver.
cosas que anhelan mirar los ángeles. 1 Corintios capítulo 4. ¿Tienen? Verso 9. Es como dice el apóstol Pablo, no solo que recibió la revelación y tuvo la comisión de predicar el Evangelio y aclarar a todos cuál sea el misterio, sino que una vez que está en acción el ministerio apostólico, ustedes saben, no le fue fácil a ellos comunicar esto. Las primeras obras misioneras fueron hechas por el apóstol Pablo, por Silas, por Bernabé, y sufrieron muchísimas tribulaciones y pasaron por muchas cosas. Y mientras iban llevando el Evangelio, todas las cosas que pasaban, el infierno entero se le oponía y le tiraba con todo lo que tenían. Amén. Pero el cielo entero apoyaba, desenrolla. Habla Pablo, no calles, yo estoy contigo. Habla Pablo, no temas, no calles, yo estoy contigo. Y llegaba a una ciudad, lo azotaban, lo perseguían. Tantas cosas que pasaron. Y entonces, entre dos mundos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre dos dimensiones les tocó llevar este Evangelio para que escucharan todos los hombres creyentes que iban a ser salvos e incrédulos que iban a ser perdidos, pero para que escuchara el alto cielo y escuchara el bajo infierno. Verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido, como en una exhibición nos ha mostrado, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos, como lo último, como sentenciados a muerte. Verso 9, final, dice, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hemos llegado a ser espectáculo, y la palabra usada así es espectáculo, es teatro, teatralización, drama. Amén. Allí están dramatizando y actuando el programa de Dios. Están desarrollando el drama. En la primera edad los apóstoles. Amén. Y han sido colocados como espectáculos. Todos los ángeles observando las escenas. El infierno entero opuesto, un ángel de Satanás que me abofetee. Tribulaciones, hambre, espada, desnudez, persecución de los judíos, de los gentiles, de los falsos hermanos, de ladrones, peligros de ríos, peligros en los desiertos. Amén. La oposición satánica terrible y cruel. El anhelo del mundo angélico. Miren, fuimos hechos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Estamos viendo entonces que el Evangelio es algo más. Nosotros estamos en este tiempo del fin, ya no están ellos, pero el espectáculo no ha terminado. No se ha cerrado el telón, solamente se está desarrollando el último capítulo. Antes que caiga el telón, y todos los actores están actuando el drama del tiempo del fin. Y los actores del tiempo del fin también han llegado a ser espectáculo del mundo, de los hombres y de los ángeles, de arriba y de abajo. Los de abajo, ¿no es cierto? Cada vez que el Evangelio avanzaba, cada vez que el Evangelio crecía, cada vez que el pueblo de Dios tenía victoria, era ovación en la platea de ángeles. Amén. Amén. Y era la silbatina y el abucheo del infierno. Amén. ¿Correcto? Pero cada vez que la iglesia era dividida, la iglesia era rasgada, la iglesia era derrotada, era la tristeza de los ángeles, de la platea de los ángeles, y era el gozo y la alegría del infierno. Espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. Amén. Cosas que anhelan mirar los ángeles.
Siendo que todavía el espectáculo no terminó, los ángeles no han terminado de anhelar, porque se está por actuar la mejor parte todavía, la segunda venida del Señor. Amén. Entonces el hermano Branham dice: ¿qué Dios tenemos? Nosotros desenrollándose o desarrollándose en simplicidad. Entonces, según lo que venimos sosteniendo, para redondear estos pensamientos, su propósito, su plan y todas estas cosas venían a desarrollarse como un pergamino a través de todos los tiempos de la iglesia. Entonces Dios llegaba a ser como un libro. Pero escuchen esto. Por supuesto, Dios no es un libro. Amén. ¿Correcto? Pero su plan, su programa y su voluntad iba a desarrollar. Amén. Entonces, los bautistas dijeron: cuando terminó la primera edad, se cerró la revelación y fue sellada la visión y la profecía. Y se equivocaron. Porque la palabra impresa sí fue sellada. Amén. No iba a haber más profecía para añadir ni un versículo más a esta palabra. Pero todo esto que estaba en la Biblia tenía que actuarse. Las páginas que estaban escritas al futuro tenían que vivirse, actuarse, y todo esto iba a tomar lugar en carne humana. Y a medida que tomara lugar, las interpretaciones de la voluntad de Dios y del propósito de Dios iban a ser revelados. ¿Por qué? Porque los que estaban en la tercera edad decían que todas las promesas concernientes a Israel eran aplicables a la iglesia, porque Dios había rechazado a Israel. Entonces todas las promesas que había para el tiempo del fin de Israel eran aplicables a la iglesia. Nunca los teólogos de la segunda edad, de la tercera edad, o de la cuarta o de la quinta edad pensaron en una restauración real y literal del pueblo de Israel. Nunca imaginaron ni sospecharon que Dios podía reagrupar nuevamente al pueblo de Israel y traerlo a su tierra y levantar nuevamente la nación de Israel. Amén. Pero llegado el tiempo del cumplimiento, llegado las personas predestinadas para cumplir esa profecía, la higuera reverdeció. Hoy Israel está en su patria. Y los ángeles aplaudían de la platea. ¡Gloria al Señor! ¡La higuera ha reverdecido! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Te alabamos, Padre. ¡Gloria al nombre del Señor! Nadie imaginaba estas cosas. Amén. Pero cuando se cumplió, se reveló. Amén. Y fue el llanto y crujir de los demonios, el abuchear, la silbatina del infierno. Amén. Porque no esperaban eso. Él concertó a todas las naciones árabes, ¿no es cierto? A Nasser, a todos los dictadores árabes para aplastar a Israel. Los arrojaremos en el mar, dijeron. Amén. ¿Correcto? Pero la higuera fue restaurada. Dios estuvo con el pueblo de Israel. Nadie podía impedir esto porque era propósito eterno. Entonces se iba a desarrollar como un pergamino a través de la historia. Amén. Las escrituras, la historia y la revelación es el trípode que sostiene los propósitos de Dios. Las escrituras y la historia, porque Dios a cada porción de la historia asignó una palabra definida. Amén. Gloria al Señor, porque tenemos las escrituras, porque estamos viviendo una porción de la historia y porque Dios ha asignado para nosotros hoy una porción definida de la palabra. Amén. Una parte en el libreto para actuar el drama que nos corresponde ahora. No queremos actuar ni el primer acto, ni el segundo acto, ni el tercer acto, ni el sexto, ni aún el séptimo acto. Amén. Queremos cerrar el prólogo, el postludio de las 7 edades de la iglesia. Amén. Y que caiga el telón. Hemos llegado a ser espectáculo de los ángeles, dijo Pablo. El hermano Branham también. Estatura de un varón perfecto. Allí estaba
Estábamos en el río, allí en Tottenford. Allí estaba el ministro metodista, el hermano Smith, burlándose de todos nosotros. ¿Amén? Porque íbamos a bautizar por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Allí estaba un ministro metodista que estaba viviendo en el 6º acto. Amén. Pero ya había caído el telón para el 6º acto. Amén. Y se había abierto el telón para un nuevo acto. Y ya no era rociar, era sumergir. Ya no era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya era nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se estaba desenrollando el programa. Y así el ministro metodista se estaba burlando con toda la congregación. Amén. Gloria al Señor. En las aguas lodosas de Tottenford, donde el agua estaba rugiendo, 2 diáconos entraron conmigo. Y dije, estoy aquí en esta tarde en representación de las Sagradas Escrituras. A la vez era una porción de la historia y a la vez estaba la revelación divina. En representación de las Sagradas Escrituras, yo leo en la Biblia en Hechos 2:38 que Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cerré la Biblia y le entregué a uno de los diáconos y avancé al agua. Y dije, cualquiera, escuchen, cualquiera que se arrepienta de sus pecados es candidato para ser bautizado. Y parecía que había un ángel en cada rama de los árboles mirándonos. Amén. Hermano, ahora miró qué extraño se siente todo esto. Amén. Parecía como que había un ángel en la platea. Amén. En las aguas lodosas de Tottenford había un ángel en cada rama mirándonos. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Y en ese momento, cuando había bautizado 1, 2 o 3, la congregación entera, amén, del hermano Smith, que estaban en el 6º acto, corrieron al río con sus prendas, con sus vestidos, con sus trajes y se arrojaron al agua. ¡Gloria al Señor! Las mujeres entraron con sus vestidos finos gritando y yo bauticé su congregación entera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los ángeles desde los árboles aplaudían, gloria al Señor, y el infierno lamentaba. Porque habían reducido la palabra y el programa a un credo y una ceremonia. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la palabra cobró vida. Dios se desenrolló. La gente se arrepintió. Estaban con un vestido fino, no importa. Entraron al barro. Perdona mis pecados. Los ángeles aplaudían. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Llegamos a hacer espectáculo, dice, al mundo y a los ángeles y a los hombres. Vamos a ver Hechos 5. Hechos 5. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Cosas que anhelan mirar los ángeles. No fue fácil para llevar este evangelio y declarar el misterio de la voluntad de Dios, comunicar mientras desarrollaba la obra de la iglesia a través de la predicación del evangelio la multiforme sabiduría de Dios. No fue fácil, hubo mucha oposición, como vimos el domingo. Amén. Aún para congregarse tuvieron tantas dificultades, cuanto más para predicar y anunciar este evangelio. Amén. Capítulo 5, verso 18 y verso 20. Verso 17. Hombres, el mundo, el reino religioso, ángeles, demonios, todos los apóstoles fueron hechos de espectáculo. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote del drama anterior, de la pieza anterior que era el Antiguo Testamento, y todos los que estaban con él, o sea, la secta de los saduceos, una obra que ya había terminado, el Viejo Testamento. Amén. Se llenaron de celos porque se estaba actuando ahora el Nuevo Testamento y porque la gracia de Dios estaba con ellos. Verso 18, ¿qué hicieron? Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles.
que llevaban el Evangelio, que declaraban el misterio, que eran espectáculos, los llevaron y los metieron, dice, los pusieron, como dice, en la cárcel pública. O sea, acá terminaron de predicar. Ahora el misterio no va a ser declarado porque los metieron en cárcel. Amén. Como aquellos bautistas que sacaban, ¿no es cierto?, los 9 predicadores, su cabeza asomaban y le predicaban a su congregación. Pero acá era más todavía, porque acá no había congregaciones, había mucha obra que hacer. Y no, el infierno no iba a detener metiéndolo a estos en cárcel, no iba a detener el Evangelio. La palabra del Señor no está presa, dijo el apóstol Pablo. Lo pusieron en la cárcel. Verso 19. Entonces los ángeles en la platea dijeron, ¿y ahora? ¿Se paró el misterio? ¿Cómo vamos a conocer la multiforme sabiduría de Dios? Principados en lugares celestiales, ángeles, arcángeles, multitudes. Un ángel del Señor fue de noche y le abrió la puerta de la cárcel, hermano. Amén. Le abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan y sigan predicando el Evangelio. Amén. Gracias, Señor. ¡Qué espectáculo! No se lo querían perder. Vayan y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No se les vaya a ocurrir predicar un mensajito desabrido y fuera de tiempo y de otra edad. No, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida, para que ellos sepan, pero también para que nosotros sepamos, estaban diciendo los ángeles. Amén. Entonces nosotros encontramos que en el progreso del Evangelio, cárceles, impedimentos, azotes, oposición, no contaba, porque había una fuerza que respaldaba todo esto y aún las cárceles se abrían. En otras palabras, están encerrados, están atados, se ha enfriado la cosa, se ha parado la cosa. Amén. Pero un ángel del Señor les abrió la puerta y dijo, sigan desenrollando, desenrollen, desenrollen, desenrollen. Para nosotros debe ser que todo esto tiene que haber una enseñanza, o algo tiene que haber para nosotros. Amén. Si no, solo sería historia. Bueno, ellos no están, han pasado 6 edades, estamos nosotros. De alguna otra manera, siendo esta una edad engañosa y que no hay persecución de ese tipo, Satanás nos tira miles de cosas para quedar encerrados, para quedar atados, para quedar aprisionados, para que dejar a la iglesia del Señor Jesucristo inmovilizada. Amén. Pero reaccionamos, volvemos en sí. Las pequeñas cosas, las dificultades no nos podrán superar, no nos podrán poner una reja o un vallado. No, los ángeles todavía seguirán abriendo, abriendo, abriendo. Desenrolla, desenrolla, desenrolla. Porque se ve que estaban interesados en el progreso del Evangelio. Amén. Capítulo 8, verso 26. Felipe estaba en Samaria. Amén. Y en el verso 26 dijo, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el camino, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel estaba anhelando mirar alguna cosa, porque la Biblia revela que hay cosas, o estas cosas anhelan mirar los ángeles. El ángel no le dijo, bueno, ve para aquel lado, hay una changuita para hacer. El ángel le dijo, ve para aquel lado, todas esas cosas están bien, pero los ángeles te estaban anhelando por otra cosa. Amén. Son muy anhelantes y muy deseosos. Ve por allá, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, es un desierto. Amén. Y allá fue Felipe, guiado por el ángel. El ángel estaba más anhelante que Felipe. Él decía, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Voy para allá, pero es desierto, ¿qué voy a hacer? Pero el ángel estaba anhelante. Ve para allá, ve para allá, ve para allá. Ve para allá, ve para allá. Y entonces se levantó finalmente y fue. Y sucedió que por allá venía una carroza. Venía un carrito con un etíope, eunuco, funcionario
de la reina de los etíopes, que estaba sobre todos sus tesoros, y venía para adorar en Jerusalén, y venía en su carreta por el camino del desierto. Y entonces, dice el verso 28, y venía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el eunuco no entendía nada. Amén. Y el ángel se desesperaba, viendo al eunuco que estaba leyendo la Biblia y no entendía nada. Amén. Y el ángel también estaba leyendo ese pasaje. Amén. Y él entendía hasta lo que se había cumplido, hasta la cruz del Calvario y hasta lo que se había vivido. Pero el ángel no podía predicarle, porque Dios no ordenó al ángel predicarle al eunuco. El ángel no podía hablarle, el ángel no podía tampoco desenrollar eso. Pero a la vez el ángel anhelaba que eso se desenrollara más. Y fue y lo trajo a Felipe y lo juntó a este hombre para que le predicara la palabra de Dios. Y si ustedes notan el pasaje, el Espíritu dijo a Felipe, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Amén. El Espíritu Santo estaba interesado que Felipe predique. El ángel estaba interesado que Felipe predique. Todo el cielo estaba interesado que Felipe predique. Porque era Dios desenrollándose en simplicidad. Amén. Y Felipe le dijo, le vio que leía al profeta, le dijo, ¿entiende lo que lee? No, ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces Felipe, comenzando de esa escritura que estaba leyendo, le dice, ¿qué está leyendo? Isaías 53, dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. ¿De quién habla Isaías? ¿Habla de él o habla de otro? Entonces, comenzando de esta escritura, Felipe le habló de este pasaje, que no hablaba el profeta Isaías de él, sino que el Espíritu de Cristo estaba moviéndose en él y estaba de antemano anunciando los sufrimientos y mostrando todo lo que se iba a conquistar en esos sufrimientos y las glorias que vendrían después de él. Y de esta escritura en adelante le anunció el Evangelio. Y llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo, ya he entendido todo lo que me has declarado, esto se ha desenrollado, esto se ha esclarecido, acá hay agua, ¿qué impide? Quiero ser bautizado. ¿Hay algo que impide? No, si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, Señor. Lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, y el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó a otro lado. Amén. El misterio del Evangelio como relámpago a todas las naciones, desenrollando el libro, desenrollando el misterio, cosas que anhelan mirar los ángeles, y los ángeles mirándonos a nosotros en esta noche deben estar más que anhelantes. Amén. Dice, el hermano tal me estafó en 5 pesos, me pidió 5 pesos y no me lo devolvió más. La hermana tal dijo de mí que esto, lo otro. Y entonces los ángeles, ¿no es cierto?, se agarran la cabeza, sufren, ¿no es cierto?, porque no es el misterio de la iglesia, no es el propósito de la iglesia. La iglesia deberá llevar el Evangelio y comunicar el misterio de Dios aún a los principados y las potestades. Los ángeles sufren con nosotros. Amén. Pero cuando pegamos una en el blanco, los ángeles se gozan con nosotros. Amén. Y el infierno silba. Sí, porque son cosas que anhelan mirar los ángeles. Una más, Hechos 10. Solo 3 escrituras para ver los ángeles y el Evangelio nada más. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Hechos 10. Ya no el eunuco, ya no la gente en el templo. El eunuco tenía una imposibilidad, no entendía lo que venía leyendo, pero era un hombre sincero que quería entender. Así debe haber muchos hombres sinceros que no entienden su libro. Van en su carro, en su carruaje, yendo al lugar escogido para adorar, van a cada culto, van a cada iglesia, van a cada lugar, a cada denominación, a cada religión con su Biblia en la mano, pero no entienden lo que leen. Pero los ángeles todavía no pueden predicarle, no pueden explicarle, pero sí los ángeles pueden agarrar a aquellos que pueden predicar, porque no era el sol, no era el viento, ni aun los ángeles, era el hombre. Y el problema acá del eunuco era el problema de Cornelio, hombres buenos y sinceros que debe haber muchísimos en la faz de la tierra.
porque tiene que llegar a toda criatura. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Es decir, este tremendo, ¿no es cierto? Porque era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosna y oraba a Dios siempre. Era un buen creyente y todavía no era creyente a la manera como se estaba moviendo el Evangelio. Hasta donde está, con todas las cualidades que tenía Cornelio, ya por ahí nos deja atrás a muchos de nosotros. Porque era piadoso, era temeroso de Dios, con toda su casa, él y toda la casa. Era piadosa también y temerosa de Dios. Hacía muchas limosnas. Y a nosotros a veces nos tienen como a las alcancías quebrar para sacar una moneda, ¿cierto? Y él hacía muchas limosnas. Y oraba a Dios siempre. Y así todo, ni bautizado estaba. Ni conocía el Evangelio. Amén. Entonces vio y tuvo una visión. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios, cosas que anhelan mirar los ángeles están mirando todo el panorama, todo el drama siendo actuado. Dice, acá hay un hombre sincero, supera en la vida práctica a muchos creyentes y sin embargo ni siquiera conoce una pizca de la verdad. Y otros que conocen la verdad la tienen como una luz en una... No puede ser esto. Amén. Cosas que anhelan mirar los ángeles, y ahí se presenta un ángel en la visión. Los ángeles están ayudando en el programa del Evangelio, pero no pueden ser protagonistas. Ellos ayudan, ungen, asisten. Son espíritus ministradores enviados para los que serán herederos de salvación. Son nuestros ayudantes, pero no nuestros jefes. Entonces los ángeles, miren, apareció un ángel de Dios, entraba donde él estaba, orando, y le decía, Cornelio. Amén. Y él mirándole fijamente al ángel y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios ha recibido todas tus oraciones y todas las buenas obras y limosnas que has hecho. Dios te las va a recompensar, serán recordadas por Dios. Amén. Pero te falta algo. Amén. Porque si fuera por obras, en vano murió Cristo. Amén. Porque el misterio estuvo escondido y oculto, pero ahora está siendo desenrollado, Cornelio. Verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, el pescador de hombres, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está en la casa de cierto Simón el curtidor. Es Simón y está en la casa de Simón, pero no te vas a equivocar de Simón. Que no venga el curtidor, tiene que venir el que tiene por sobrenombre Pedro, porque ese es pescador de hombres. Y había uno que estaba picando en el anzuelo sin carnada prácticamente. Llámalo, tiene la casa junto al mar. Al hermano Branham le gustaban las montañas, a Pedro le gustaba el mar. Siempre estaba cerca de toda esa geografía. Y Dios siempre tuvo que lidiar en esta línea con Pedro. Mientras tanto, Pedro está teniendo una visión allá en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Amén. El ángel del Señor lidiando acá y el Espíritu Santo lidiando allá con Pedro. Llámalo y dile que venga. Y él te dirá, escuchen bien, él te dirá lo que es necesario que hagas. Él, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Porque era necesario que Cornelio se bautizara. Amén. Y estaban pero tan a punto esa congregación, que cuando Pedro predicó su mensaje, cuando finalmente llegó y les dijo todo lo que tenían que hacer y les abrió el misterio del Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Y luego Pedro dijo, ¿y ahora quién puede impedir el agua para estos si Dios ya los ha bautizado con el Espíritu Santo? Cosas que anhelan mirar los ángeles. Amén. El Evangelio
estaba siendo desenrollado en aquella primera edad, y el ministerio de ángeles trabajó incansablemente. Ustedes lo ven por todo el libro de los Hechos. Y Pablo estaba desanimado y ya no podía más, y un ángel del Señor aparecía y le decía: no temas, habla, no calles. Estaban naufragando, el barco se iba a hundir, estaban por perecer, y el ángel del Señor aparecía: no se hagan problema, no va a morir nadie, porque es necesario que lleves este evangelio a Roma. Amén. Nadie te va a matar, nadie te va a poder hacer más de lo que te tenga que hacer, porque desenrolla, porque si ustedes no desenrollan, ¿quién va a desenrollar? Amén. Los políticos, las organizaciones, no, Dios encomendó al hombre el predicar el evangelio. ¿Correcto? Y son cosas que anhelan mirar los ángeles. Sí, a través entonces no solamente de la primera edad, sino a través de todas las edades. ¿No es cierto? No tenemos el tiempo para ver esto, pero sabemos que a través de todas las edades fue igual. Se terminaba una edad y se actuaba otra, porque Dios partió su programa, su gran acto llamado Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, en 7 actos, en 7 edades. Y entonces cada acto era anhelado ver por los ángeles, porque se actuaba una parte. Llegamos nosotros al tiempo del fin. Se han actuado 7 edades de la iglesia. Se ha desenrollado todo lo que se tenía que desenrollar, y aún estaba prometido que en el tiempo del fin tenían que desenrollarse misterios que estaban escondidos. Apocalipsis 10, verso 7 decía así: que en el tiempo del fin llegarían los días de la voz del 7º ángel, y cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios serían consumados. Es decir, no quedaría ya ni un solo misterio sin desenrollar. Entonces nubes y nubes de ángeles como enjambres se aglutinaron para ver el evento. Amén. Desde que apareció, ¿no es cierto?, esa fría mañana en las colinas de Kentucky, ¿no es cierto?, ya uno se metió por la ventana cuando nacía el bebé. Amén. Otro se subió al árbol y dijo: no tomes, no bebas, no fumes, porque hay una obra para desenrollar. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! Él decía: la plata no me alcanza, tenemos tantos problemas, ¿no es cierto? Y salía de patrulla, a patrullar las líneas, de guardabosque, a todo esto. Y venía un ángel, y le caía de arriba de un árbol, ¿no es cierto? Y él se caía al piso. Y otro le aparecía una visión, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Todo el mundo angélico estaba expectante de eso. Estaba prometido en la Biblia que en los días de la voz del 7º ángel, ¿no es cierto?, los misterios serían consumados. Él no se pudo escapar y llegó a convertirse en un ministro bautista. Amén. En un ministro del sexto acto. Amén. Y ahí estaba bautizando, y aún lo tuvieron que echar, se tuvo que ir. Amén, porque los ángeles lo empujaban. No es que hay mujeres predicadoras en la iglesia bautista, no es, y lo empujaron, ¿no es cierto?, hasta la 7ª edad. Los ángeles empujaban: invítenlo, le decían los pentecostales unitarios, invítenlo a predicar. Lo iban llevando de edad en edad. Amén. Hasta que lo sacaron, y en el río Jaio, cuando estaba bautizando, el más grande de todos los ángeles bajó y dijo: así como Juan el Bautista fue enviado, tu mensaje precursará la segunda venida. Gloria al Señor. Los ángeles en la platea, ¿no es cierto?, aplaudían y decían: sí, gloria al nombre del Señor. Ahora es el tiempo. Inquirieron el tiempo y la persona. Ellos ya sabían ahora que eso era Malaquías 4. Ellos sabían que en ese hombre, porque no era el sol, no era el viento, ni ningún ser angélico podía traer ese ministerio. Entonces sabían que en ese hombre era el tiempo y la persona para precursar la segunda venida del Señor. Amén. Y desde la cueva de Gris Mill, desde los dones hasta todas las primeras cruzadas, los ángeles, anhelando, veían cada una de estas cosas. Las enfermedades eran discernidas. Amén. En actos anteriores venían las personas y decían: ore por mí, pastor, ore por mí, evangelista, yo tengo tuberculosis, yo tengo esto y lo otro. Pero el acto ahora era más profundo, era más dramático. Venían las personas y le decían: usted tiene tuberculosis, usted tiene una sombra negra, usted se llama tal y tal, usted viene de tal lugar. Los
ángeles aplaudían. Nunca hemos visto semejante cosa. Gloria al nombre del Señor. Y los hombres tampoco habían visto semejante cosa. Y nosotros tampoco habíamos visto semejante cosa. Gloria al Señor. Anhelaban mirar los ángeles. Anhelaban mirar cada una de estas cosas. Tremendo. El ministerio del hermano Branham fue dramático en todos sus eventos, en todas sus cruzadas, en todas sus campañas. Sanidades, aún 8 resurrecciones de muertos. Amén. Pero el pináculo de ese gran acto de los días del amor del séptimo ángel fue en marzo de 1963, cuando se iban a abrir los 7 sellos apocalípticos. Gloria al Señor. Y ahí bajó una gran nube de ángeles en el estado de Arizona y formaron el rostro del Señor Jesucristo, porque tenían revelación que era la señal del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Cosas que anhelan mirar los ángeles. El infierno entero abucheaba. Ese es un falso profeta, es el diablo, no le presten atención, es falsa doctrina. Pero los ángeles bajaron en Arizona y demostraron al mundo el rostro del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Te alabamos, Jesús. Gloria al Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Jesús. A Pedro, a Pablo, a Felipe, a Juan, a todos los ángeles lo ponían en acción. Decía, vayan, prediquen, desenrollen. En esos 7 días estuvo apartado en el cuarto y cada día se abría la palabra. Estaba en la Escritura. La historia había transcurrido. Era el tiempo, era la persona, era el ministerio, era el momento histórico para revelar la segunda venida del Señor. Pero los ángeles estaban allí, pero no podían. Solamente miraban y anhelaban hasta que finalmente les llegaba la plataforma. Empezaba a hablar, la unción empezaba a venir y ahora el Evangelio era predicado, el Evangelio del atardecer, el Evangelio del tiempo del fin, la piedra de corona era predicada por el Espíritu Santo venido del cielo. Entonces Dios mismo se empezaba a desenrollar, Dios mismo empezaba a declarar sus pensamientos, empezaba a comunicar su programa a los hombres, a los ángeles y al infierno entero. Los ángeles se gozaban y el infierno temblaba, porque el tiempo estaba a la mano. A los días del Gadareno, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero cuando el misterio se desenvolvió del tiempo del fin, el tiempo está a la mano. Se desenrolló en el ministerio de Malaquías 4 todo lo que se tenía que desenrollar. Hombres, creyentes, incrédulos, ángeles, demonios, escucharon la comunicación de todo lo que Dios tenía que comunicar. Amén. Y Malaquías terminó su ministerio y se fue. Amén. Y el telón no cayó. Queda un espacio por actuar todavía. Amén. Él dijo, hay algo que debe suceder todavía. Llegamos hasta allí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sellos, y ahí el 7º sello. Hay algo allí a lo cual no puede llegar, dice hermano Branham. Pasó muy rápido, no lo capté bien, pero sé que ya se abrió, el Cordero lo abrió, empezó a moverse en su cumplimiento, pero él me dijo, no lo digas, será un secreto, no se lo digas a nadie. La última parte del programa de Dios, de la segunda venida del Señor, será actuada y será un secreto. Amén. Mateo 24, con esta terminamos. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Mateo 24. Verso 32 al 36.
¿Tienen? ¿Tienen? Señal de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Los ángeles salen a mirar estas cosas así y dicen, ya sabemos, es Israel. Ya está en su patria, tiene su bandera, tiene su moneda, tiene su ejército, ya ha brotado, sabemos, el verano está cerca. Más, desenrolla, desenrolla. Así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. A la puerta. Ya sabemos que está cerca, es el tiempo ya, es el tiempo de la segunda venida. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es el fin. No pasará una generación, es la última generación. Ahora desenrolla más, desenrolla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias, Señor. Todo se cumplirá perfectamente. Desenrolla. Verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, sino solo el Espíritu Santo, sino solo el rollo que tiene una última partecita. Todo el rollo a través de las 7 edades de la iglesia, y aún fuera de las 7 edades de la iglesia, en el ministerio de Malaquías 4 se desenvolvió todo el rollo, y quedó la última hoja sin desenrollarse. La segunda venida del Señor. Séptimo sello, dice el hermano Branham, la venida del Señor, día, la hora, el tiempo exacto, los movimientos exactos, nadie los conoce. Ni los ángeles buenos, ni los ángeles malos, ni los ángeles del cielo, menos los del infierno, menos. Ni los escribas, ni los doctores, ni los seminarios, nadie lo conoce. El hermano Branham dice, yo escuché que vinieron esos 7 truenos consecutivos en idioma desconocido, pasaron rápidamente. Era el séptimo sello, era la venida del Señor. Capté bien, pero ya empezó. Y todo lo que le dijo, no digas nada, no lo digas. Amén. Porque eso hablará por sí solo. No se interpretará, no se predicará, no se explicará prácticamente, hablará por sí solo, se desenrollará solo. Cuando se cumpla, esa es la interpretación. Y acá estamos. Séptimo sello, página 466. Eso que no saben ni los ángeles de los cielos está en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Y es un secreto que ninguno conoce. A Juan le fue prohibido escribirlo y aún de dar a conocer un símbolo. Le dijo, no lo escribas. ¿Por qué? Aquí está. Dice, no había ninguna actividad en el cielo. Cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Sí, señor, nada más, dice la Biblia. No había ninguna actividad en el cielo, porque de otra manera podía revelar el secreto. Luego, los cielos no lo pudieron escribir, porque no lo conocen. Ninguna otra cosa tampoco lo conoce, porque no hay en qué basarse. Es un tiempo de silencio. No hay símbolos, no hay ninguna pista. Fue tan tremendo que hasta los ángeles no le fue dado a conocer el misterio de la segunda venida del Señor. Ahora, ¿por qué? Si Satanás lograra conocer esto, quizás haría gran daño. Y es una cosa que él no sabe. Hay un enjambre tremendo en la piedra de corona. Principados, potestades, ángeles buenos, ángeles malos, están como un enjambre de abejas alrededor de la piedra de corona y tienen que esperar a la fuerza que se dé a conocer el misterio, pero a través de la iglesia. Porque Dios dijo, se les va a dar a conocer a ellos también, pero a través de la iglesia. Amén. Es tremendo, hermanos. Dice, y es una cosa que Satanás no sabe. Él puede interpretar lo que quiera. Cualquier escritura lo puede interpretar. Puede personificar cualquier don.
pero hasta ya se está cansando de personificar dones. Amén. Él no puede conocer esto, dice Satanás, porque ni está escrito en la palabra. Es un secreto por completo. Los ángeles y todos se callaron. Si ellos hubieran hecho algún movimiento, quizás eso hubiera servido para revelar algo. Por eso se callaron y no se movieron. El hermano Branham dijo que él llegó hasta un punto en el proceso de la venida del Señor, una etapa, otra etapa, pero que esa tercera etapa llegó hasta conocer solo unas manifestaciones y ahí quedó. Dijo, no digas a nadie, eso hablará por sí mismo cuando llegue su tiempo. Ahora, sepamos algo y que nos sirva. Los ángeles no están tan interesados en ver cosas que se han actuado ya porque ya las conocen. Los principados, las potestades, el alto cielo y el bajo infierno están todos encaramados alrededor de esa piedra de corona, pero tampoco saben quién es quién. Porque Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces, desenrolla, tiene que ser a través de la iglesia. El último remanente de los hijos de Dios aquí en la tierra tienen como misión revelar la última etapa de la segunda venida del Señor, la voz de arcángel, la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Traer el rapto y arrebatamiento de la iglesia a cumplimiento. Amén. A veces será así. Nadie lo puede explicar. Entonces hay un enjambre. Entonces saldrá una línea por aquí, saldrá otra por allá, saldrá otra por allá. Amén. Porque los ángeles, todos, el bajo infierno, los ángeles leales, los ángeles caídos, todos están, desenrolla. Amén. ¿Correcto? Para terminar, cuando vino el séptimo sello del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, la piedra de corona, el misterio del Antiguo Testamento, el hermano Branham dice, hasta Satanás dudaba que fuera Jesús de Nazaret. Amén. Pero puede ser. Estaban esperando algo más grande. Amén. Y en el desierto, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Si eres el Hijo de Dios, te daré todos estos reinos, adórame. Si eres el Hijo de Dios. Hasta último momento, dice el hermano Branham, en la cruz. Dice, no puede ser. Está callado, no dice nada. Lo clavaron en una cruz, le pusieron la corona. No puede ser. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Si eres el Hijo de Dios, dinos quién te golpeó. Pero era el Hijo de Dios. Amén. Sí, Señor. Expió el pecado, bajó a los infiernos, explotó al infierno, sacó las llaves de la muerte y del Hades, se levantó el día de la resurrección y subiendo en alto llevó cautivo a la cautividad. Todos los ángeles, fue visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido en gloria. Los ángeles aplaudieron y el infierno sufrió su más grande derrota. Gloria al Señor. Pero ahora, el séptimo sello de la segunda venida del Señor, la piedra corona de la segunda venida del Señor, la manifestación de los hijos de Dios, ángeles, principados, potestades, el mundo entero, la creación, el universo, todos están esperando eso. Y Satanás está desorientado. Estos no pueden ser. Estos no pueden ser. Se pelean por dos monedas, hablan el uno del otro, ¿no es cierto? Son de lo peor, esto no puede ser. Los bautistas no, menos. Los pentecostales están todos partidos por la mitad, están mundanos, no puede ser. Estos, los de los 7 truenos, los del nombre nuevo, los de esto no puede ser. Los de Monte de Sión, menos, no puede ser. Satanás no sabe por dónde le va a venir el golpe. Está mirando para todos lados por dónde van a aparecer los hijos de Dios, porque saben que tendrán que aparecer de algún lado. Gloria al nombre del Señor. Y los ángeles desenrolla. Gloria al Señor. Están esperando toda la manifestación de los hijos de Dios. Es el misterio que estuvo oculto. Es el beneplácito y su voluntad dado a conocer. Será Dios desenrollándose. Qué desalentador seremos nosotros. Cada uno puede reclamar en esta sazón, como están las cosas, cada uno hoy puede reclamar cualquier cosa.
Mañana podemos poner un cartel y decir: nosotros somos los hijos de Dios manifestados. Somos la única novia de Jesucristo y todos los demás están perdidos. Es nuestro reclamo. Otro por allá puede decir: nosotros somos de Dios y ellos de Monte Sión son del diablo. Y cada uno está reclamando y puede reclamar lo que quiera. Ahora cada uno puede reclamar cualquier cosa. Desenrolla, desenrolla, desenrolla. ¿Quién es quién? Amén. Hablará por sí mismo. Dios es su propio intérprete y Él interpreta su palabra cuando la cumple. Inquirieron qué tiempo y qué persona, pero ya no están ni los santos de las 7 edades, ni aún el mensajero de la 7ª edad. Estamos nosotros, están los cristianos que están en este tiempo presente, y todos están inquiriendo el tiempo, que saben qué es y qué persona. ¿Seremos? ¿No seremos? El tiempo dirá. Estamos solamente caminando nuestra jornada. Vamos avanzando y vamos desenrollándonos junto con esta Biblia. A medida que esta Biblia se desenrolla, nos desenrollamos nosotros como iglesia y Dios mismo se desenrolla a través de nosotros. Que Dios nos ayude y podamos vivir la última página, porque todos están esperando. Son cosas que anhelan mirar los ángeles. Yo tuve la revelación de los 7 truenos, yo tuve la revelación del nombre nuevo, yo tuve la revelación de la adopción. Dios te bendiga, pero todavía no está desenrollado. Los hijos de Dios manifestados rugirán como leones y eso hablará por sí mismo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Entonces hemos tenido pequeñas cosas. Amén. Hemos tenido pequeñeces. Me miró mal, no me saludó, me dio un mate frío, me pisó el tobillo, me pisó el pie, ¿no es cierto? No me devolvió 5 pesos que le presté. Hemos tenido pequeñas cosas. Amén. El infierno reía cuando teníamos esas pequeñas cosas. Pero de algún lado está viniendo. Desenrolla Monte de Sión, desenróllate Monte de Sión, desarrolla y crece, porque hay algo que está esperando, ¿no es cierto? Entonces no tengan duda que los ángeles se van a alegrar y el infierno entero se va a enojar. Que el Señor nos ayude. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Dios les bendiga. Nos ponemos de pie. Dios les bendiga. Ponemos de pie. Gracias, Señor. Vamos a cantar al Señor una alabanza. Mientras la cantamos, oramos al Señor. Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta noche por esta bendición de estar en tu palabra, en tu camino, Padre Celestial, en este misterio que estuvo oculto y escondido por los siglos, en este programa y propósito que tuviste para con tu pueblo, un cuerpo de gentiles a través de todos los tiempos. Todo ha pasado, la historia ha transcurrido tan rápida, Padre Celestial, los 2000 años han pasado como nada. Hasta la higuera Israel, el próximo acto, está ya restaurado, esperando su tiempo nada más. Y ahora solo queda una página por actuar, la manifestación de los hijos de Dios, la voz del arcángel, el rapto de la iglesia, y será algo secreto. Será algo misterioso, pero que en su tiempo será dado a conocer y hablará por sí mismo. Sabemos lo que es. Fue mecido como un anticipo. No era para él, para Malaquías 4, pero él inquirió, él indagó y le fue revelado que era para nosotros esas cosas que habló. Y aún se le dieron manifestaciones por el Espíritu de Cristo que estaba en él, de esa etapa de la segunda venida del Señor. Por eso, Padre Celestial, ahora en nuestra jornada nosotros te pedimos tu ayuda, pedimos tu auxilio para hacer nuestra parte, y mientras vamos caminando, asístenos, Padre, que tus ángeles, como en aquellos días, Señor Jesús, si alguna vez quedamos atrapados en nuestras imposibilidades, en nuestras cárceles, que venga un ángel a abrirnos la puerta y que nos meta en funcionamiento. Desenrolla. Cuando estemos demasiado detenidos en nuestro avivamiento presente, que el ángel nos lleve a lugares desiertos y nos muestre entonces un humilde carrito y diga: desenrolla.
Oh Padre Celestial, que cuando estemos en una terraza orando y solamente teniendo un culto de oración, que venga el lienzo, Padre, y que el ángel aparezca para comunicarnos que hay alguien sincero que está orando y que está necesitando esta palabra. Oh Padre Celestial, ayúdanos a que este Evangelio se desenrolle en su fase final, que podamos ser el elemento. No es el sol, ni el viento, ni aun los ángeles, es tu pueblo. Son los hombres de la iglesia, para anunciar este Evangelio a los hombres y aún dar a conocer esta sabiduría y comunicarla a los principados y a las potestades. ¡Qué tremendo, Padre! Es mucho más grande de lo que pensamos este Evangelio. Sí, agradecemos y te pedimos tu ayuda. Pedimos por la iglesia en este lugar, que tú bendigas a cada hermano y a cada hermano en su tiempo, en lo que estén atravesando. Entendemos que habrá obstáculos, como el infierno no sabe si somos o no somos, tirará de todo lo que pueda tirar contra nosotros. No sea que por este lado le venga el golpe al diablo, entonces tirarán con todo, Padre, pero ayuda a cada hermano y a cada hermana en sus obstáculos, en sus luchas y en sus dificultades, que cada ángel pueda estar en una rama del árbol observando cada circunstancia, Padre, porque hemos sido hecho espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ayúdanos, Padre, nos ponemos en tus manos para continuar nuestra jornada. Te agradecemos por todo lo que pudimos desenrollar. Aún el libro de Nehemías se desenrolló a través nuestro, Padre, se desenrolló a través de nuestra carne. Esos pocos capítulos 4 que pudimos ver se desenrolló a través nuestro. Aún estamos viviendo, Padre Celestial, pequeñas experiencias de desenrollar experiencias que están en la palabra, pero ahora en carne humana. Permite entonces que continuemos desarrollando, así como una planta desarrolla, un niño desarrolla y todo desarrolla, podamos desenrollar, Padre, tu palabra en carne humana. Ayúdanos, Señor, ayuda a este pequeño redil a cumplir tu plan y tu propósito. Si el patrón cayó en la tela, si somos buena tela, Padre Celestial, y el patrón cayó para que seamos los hijos predestinados, queremos ser los hijos predestinados y manifestados. Y si el patrón cayó de este lado y tenemos que pasar estas otras cosas, también, Padre, queremos cumplir tu voluntad. Queremos actuar, que nos des la parte del libreto predestinada que nos corresponde, Padre. Sí, te damos gracias. Ayúdanos, Señor. Nosotros te pedimos en esta hora, en este primer servicio que tenemos de este tipo, Padre Celestial, que tú lo has bendecido en gran manera. Hemos tenido oración y predicación de la palabra, como tenían los apóstoles, ocupados en la oración y en la palabra, y tú nos has bendecido hoy. Damos gracias y te pedimos que bendigas los servicios subsiguientes. De aquí en más nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor. Cabalgando en un torbellino de fuego santo viene mi Dios, en su mano derecha el misterio del séptimo sello de la redención. A su lado los querubines, la hermosura de la santidad, y adoran cantando alegres un cántico vivo de fidelidad. No revelará en mi corazón, no revelará en mi corazón el misterio escondido en el séptimo sello de la transformación, el misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. La tierra una novia santa está esperando su tercer calor, la potencia de Dios derrama sobre su palabra su fiel amor. Necesario es que profetices 40 días una vez más, y serás por señal a los pueblos que han rechazado lo que es la verdad. No revelará en mi corazón, no revelará en mi corazón el misterio escondido del séptimo sello de la transformación, el misterio escondido
transformación, el misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. En la tierra una novia santa. En la tierra una novia santa está esperando el tercer calor, la potencia de Dios derramada sobre su palabra, su fiel amor. Necesario es que profetices 40 días una vez más, y serás por señal a los pueblos que han rechazado lo que es la verdad. Corre la en mi corazón, lo revelará en mi corazón, el misterio escondido, el séptimo sello de la transformación, el misterio escondido del séptimo sello de la transformación. Gracias, Señor. Cabalgando en un torbellino, Dios le bendiga, tan en libertad. De fuego santo viene mi Dios, en su mano derecha el misterio del séptimo sello de la redención. A su lado los querubines en la hermosura de la santidad, de adorar cantando alegre, es un cántico vivo de fidelidad. Lo revelará en mi corazón, lo revelará en mi corazón, el misterio escondido en el séptimo sello de la transformación, el misterio escondido en el séptimo sello de la transformación. En la tierra una novia santa está esperando su tercer calor, la potencia de Dios derramada sobre su palabra, su fiel amor. Necesario es que profetices 40 días una vez más, y serás